promesas de aquel inmenso amor y no podré llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Todo eso terminó cuando acabó la luz. Cómo se va la tarde al ir muriendo. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos a través de este medio. En esta mañana de lunes, buenos días. Vamos a estar aclarando dudas en general referente a la conducción, tanto en el manejo estándar como automático, para que aproveches, para que preguntes, para que te animes a participar y por qué no también para que te inscribas en mi curso de manejo, tanto en su modalidad online como presencial. Muy buenos días. Y bueno, mientras se van conectando, me gustaría saber de qué parte del mundo me estás viendo. Buenos días para todos, un gusto saludarlos. Muy buenos días. Vamos a ver de qué parte del mundo me estás viendo. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Ya están listos? ¿Ya están dispuestos a atreverse, a aventurarse en este mundo de la conducción? ¿O todavía tienen dudas? ¿Todavía tienen miedo? Hola Jesús, buenos días. Un gusto saludarlos. Por fin ha llegado ese día en donde te atreverás, en donde te aventurarás a este mundo de la conducción. Buenos días Santiago, mi tocayo, buenos días. Platíquenme de qué parte del mundo me están escribiendo, de qué parte del mundo me estás viendo. Te pones a pensar que el manejo meramente depende de ti, de tu capacidad. Y entonces si el manejo depende de ti, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no confías en ti? Saludos desde Texas, gracias Condesa Ciudad de México, buenos días. Gracias Marisela, buenos días. Entonces hazte esa interrogante, ¿por qué tengo miedo si el manejo depende de mí, de mi habilidad, de mi coordinación, de mi capacidad, de mi seguridad? Entonces, ¿por qué tendría que tener miedo? Obviamente te tienes que preparar. Desde el estado de Hidalgo, buen día, dice Zulma, gracias, buenos días. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de atreverse? Buscar opciones. Si a tus posibilidades se puede inscribir a una escuela o buscar a la persona que pudiera apoyarte en ese sentido, o simplemente hacerlo tú solo, en el caso de que tuvieras el vehículo. Aunque también déjame decirte que puedes aprender muchísimo. Casi te puedo decir que podrías manejar sin tener carro si te enseñas a ser observador. Yo así aprendí. A mí nadie me enseñó. Yo observé, y el día que me atreví simplemente lo llevé a la práctica. Yo dominé el manejo muy rápido y a lo largo de los años pues fui mejorando y hoy por hoy pues ya son muchos años de experiencia. Buen día. Ok César, para poder partir en pendiente, pero ¿te refieres a iniciar desde cero o cuando ya vas en movimiento? De entrada, en las pendientes, las que son muy inclinadas, forzosamente las tienes que subir en primera velocidad y pues es ir a vuelta de rueda. Ahí lo que te sugiero para que no estés castigando el clutch es detenerte por completo, dejar que avancen varios metros para continuar con tu movimiento. Ahora, ¿cómo lo voy a iniciar desde cero?
para que el carro no se me regrese. Lo que yo te sugiero en primera instancia es que domines el arranque en plano. ¿Por qué? Pónganse a pensar. El cimiento del manejo estándar es el arranque. Si tú dominas el arranque, así te quedes a media pendiente, en un tope, en donde tú quieras, el carro ya no se te va a regresar, ya no se te va a jalar, ya no se te va a apagar, ya no te vas a estresar. Independientemente de que vayas a vuelta de rueda, ya no se te va a apagar. Tienes que saber con exactitud para qué sirve cada pedal, cada palanca, cada botón, cada sensor. Debes entender para qué sirve cada cosa. Ok, ahorita vamos con la pregunta referente a tercera. Entonces, si entiendes lo que estás haciendo, no es necesario memorizar, porque si tratas de memorizar, con el tiempo posiblemente se te puede olvidar. Se trata de que entiendas lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Para qué sirve el volante? ¿Para qué sirve la palanca de cambios? ¿Para qué sirve ese pedal de abajo? ¿Me explico? Entonces, si aún no has dominado el arranque, hay técnicas para evitar que el carro se te regrese. Te voy a mencionar algunas. La primera es, te mantienes freno clutch. Sin soltar el freno, vas a liberar el clutch hasta el corte. Tienes que identificar bien el corte, esa vibración en la planta del pie izquierdo. Cuando sientas esa vibración, en ese momento te puedes pasar al acelerador. Al pasarte al acelerador, aquí pueden pasar tres situaciones. La primera, que se te siga regresando. La segunda, que se te apague. Y la tercera, ¿cuál sería? A ver, quiero que me digan, pónganse a pensar. Se me puede regresar, se me puede apagar. Y la tercera sería que se te jalara. Pero ¿por qué está pasando esta situación? Porque en ese sentido, o no estás identificando bien el corte, o te está pasando lo que le sucede a la mayoría de personas. Fíjense bien, pongan mucha atención. Cuando liberan el clutch al corte, en ese momento en el que ustedes cambian del freno al acelerador, en ese preciso momento pierden la coordinación y también terminan liberando un poco más del clutch, si no es que todo, y por esa razón se les termina apagando el carro. Eso que les estoy platicando le sucede a la mayoría. Liberas el clutch al corte, cuando te brincas del freno al acelerador, también sueltas el complemento del clutch y es cuando el carro se te apaga. Entonces tienen que entender y sobre todo coordinar para que al momento de liberar el clutch al corte ya no lo muevas de ahí, únicamente pásate al acelerador, y en cuanto te pases al acelerador, ahí viene el otro problema. En cuanto pisas el acelerador, terminas de soltar el clutch y es cuando el coche se les jala, se les apaga o se les jala. Entonces volviste a cometer el mismo error. Ahí, ¿qué paso te saltaste? En cuanto se libera el clutch al corte, enseguida se acelera. Pero después de acelerar, el siguiente paso es dejar que el carro camine. Después de que el carro camina, en cuanto comience a caminar, cuéntale. 1, 2, 3. Listo, es el rango más o menos de tiempo en el que el vehículo se logra estabilizar, o sea, deja de vibrar. Hasta ese momento puedes liberar lo que faltó del clutch y de esta manera evitas que el carro se jale o que el carro se apague, o en el caso de las subidas, que el carro se regrese. Es nada más cuestión de poner atención. Y es que en el manejo, la mayoría de ustedes no se presta a escuchar y a observar. Solamente oyen y ven y no analizan lo que se les está diciendo. Entonces, si haces lo que te estoy indicando, el carro no se te va a ir para atrás y no se te va a apagar. Ahora, ¿qué sucede si ya liberé el clutch al corte y ya me pasé al acelerador y ya estoy acelerando, pero el carro no avanza ni para adelante ni para atrás? ¿Qué sucede?
únicamente ahí lo que tienes que hacer es, sin soltar el acelerador, sin dejar de acelerar, liberar un poco más de clutch para que el carro avance. Está trabado, no estás liberando el corte al punto correcto. Ahora bien, en ese sentido, por más que aceleres, si no has liberado el clutch del corte, el carro no va a avanzar y únicamente vas a quemar el clutch, lo vas a desgastar, lo vas a dañar. Entonces, entiendan eso por favor. Es lo mismo cuando vas a pasar un tope. Primero llegas frenando, obviamente tienes que venir haciendo reducciones, llegar máximo en segunda velocidad y dependiendo el tipo de tope es en la velocidad correspondiente, ya sea segunda o primera. Entonces, si vienes con velocidad, primero es frenar y ya que se perdió la velocidad, ahora es sincronizar pedales, ya sea freno clutch o clutch acelerador, va a depender la necesidad, ¿sale? Entonces, la primera manera de arrancar en una pendiente para que el carro no se me vaya para atrás, en el caso de que aún no domino el arranque, sería la que te acabo de explicar. La segunda sería hacer uso del freno de aparcamiento. Fíjate bien, vas a elevar el freno de aparcamiento, pero vas a dejar sostenido el gatillo, ¿sale? Bien agarrado. Ya que lo tienes sujeto, te pasas al acelerador y ahí va a ser al revés. Primero vas a acelerar. En cuanto aceleres, tráete el clutch. En cuanto traigas el clutch, páusalo en el corte. Inclusive vas a sentir como que el carro como si alguien levantara el carro. Vas a sentir cómo se eleva. En ese momento que se está elevando, ya está listo para arrancar. Ya no muevas pies. Por favor, escucha lo que te estoy diciendo. Ya no muevas pies. Únicamente baja el freno de aparcamiento y el carro va a comenzar a subir. Listo. Tienes que practicarlo. La otra herramienta sería que te vayas pasando sin soltar el freno al acelerador, o sea que hagas una especie de columpio, que traigas el clutch al corte y únicamente te cambies de un pedal a otro sin soltar del todo el freno, para que al momento de estar acelerando ya estés liberando el clutch y el carro logre avanzar. Entonces hay diferentes maneras de arrancar un coche en una pendiente, sí. Incluso te puedes apoyar de una piedra, de la banqueta, ¿me entiendes? Entonces, para que evites todo este drama, practícalo en plano. Primero en plano. Lo puedes hacer por tiempos. Al final del día, la idea es que lo hagas de una forma precisa y rápida, pero bien coordinada. Todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo que suelto freno y clutch, ya estoy acelerando y ya estoy con el clutch en el corte. Es este movimiento. Practícalo, no importa que se te apague, practícalo hasta que lo domines. Libero freno clutch al corte y ya estoy acelerando. Libero freno clutch al corte y ya estoy acelerando. Todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Y de esta manera vas a lograr el arranque. Ya cuando lo tengas dominado en plano, ya en subida no vas a tener problema. ¿Por qué? Porque en ese sentido, olvídate que estás en subida, simplemente hazlo, ejecútalo. No pienses que estás en subida, porque es más el pensamiento. Y en ese sentido entra el miedo, entra el pánico y terminas fallando. Engaña a la mente, simplemente hazlo, ejecútalo. ¿Sale? Ahora, para cambiar de segunda a tercera, que era la siguiente pregunta, presten mucha atención. Puede aplicar en varios carros, ¿sale? Aunque va a haber sus excepciones. Yo ahorita estoy en primera. Lo primero que tienes que entender es cómo están las velocidades, cómo se tiene que mover la palanca. Porque el error que se comete es que se intenta cambiar en diagonal. En diagonal, jamás lo vayas a hacer. Fíjate cómo está el diagrama. Primera y segunda están en serie. Tercera y cuarta están en serie. Todas están de forma paralela de una a otra. Entonces, en su mayoría tienen que pasar por esta línea del medio que es neutral. Pero bueno, estamos en primera. Quiero que en este momento omitas la letra R, reversa. Imagínate que solamente tenemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Fíjate cómo primera y segunda están completamente pegadas a tu lado izquierdo. Ahora voy a pasar a neutral la palanca.
Ahí está neutral. También quiero que te enseñes a, en cuanto se libere la palanca, sientas cómo se libera y no hagas este movimiento. No la muevas de lado a lado porque eso la daña. Daña los componentes internos, los que están aquí abajo. No hagas esto, ¿sale? Ya estás en neutral. Fíjate cómo la voy a recargar a mi lado izquierdo. Y si la suelto, se regresa. Otra vez, la suelto, se regresa. Si hago lo mismo a la derecha, la suelto y se regresa. Se regresa al centro. Entonces esto quiere decir que para meter primera y segunda es necesario que yo la palanca la lleve a mi lado izquierdo, ejerza una fuerza o presión a mi pierna, ¿sale? Y sin soltar esa presión voy a empujar hacia la rodilla, hacia el frente, para meter primera. Y para meter segunda, si únicamente la bajo, no me voy a venir a segunda, perdón, me voy a venir a cuarta, porque ya la solté. Entonces, si estoy en primera, déjale ese peso o fuerza ejercida hacia la izquierda para que al momento de bajar, sí logres ingresar segunda y no cuarta, ¿sale? Ahora, de segunda a tercera, fíjate en este movimiento, en este signo. Yo a veces les digo que es el signo nazi, y lo digo en el buen sentido, fíjate cómo está el diagrama, el dibujo. Pero por hacer este movimiento de palanca, fíjate, ¿eh? Va de nuevo. Por hacer ese movimiento, ese garabato, muchas veces se pierde la coordinación y terminas afectando el volante. ¿En qué sentido? Lo jalas y terminas moviendo del camino. Entonces lo que te sugiero es que para empezar acá te mantengas firme, fijo, que hagas los cambios en lugares que consideres seguros, no te arriesgues, y que para cambiar de segunda a tercera no necesitas hacer este diagrama. Fíjate bien lo que vas a hacer. Estás en segunda, bótala neutral, sin agarrarla, listo, empújala, ya estás en tercera, listo, no te la compliques, va de nuevo, de segunda boto a neutral, solito, sin miedo, ya está, métela, ya nada más la empujas al frente, porque recuerda lo que te dije al principio. Cuando la palanca se pone neutral, regularmente se queda en el centro. En este caso sería en tercera, en las faldas de tercera o en los inicios de cuarta. Entonces es más fácil que sueltes y empujes. Ahora lo vamos a hacer sin soltar la palanca, es decir, la mano se va a mantener en la palanca. El mismo movimiento, neutral, ahí está, tercera, listo, ¿ves? Y de esa manera logras accionar tercera sin problema. De tercera a cuarta no hay que jalar para ningún lado, únicamente hacia atrás. ¿Listo? Ahí está, directita. Ya metiste cuarta. Ahora te quieres pasar de cuarta a quinta. No intentes desde cuarta hacer una línea en diagonal porque vas a dañar la palanca y sus componentes. Primero pásate a neutral, pegas hacia la derecha y la llevas al frente, ya estás en quinta. Puedes practicar esto con el vehículo apagado para que las puedas accionar correctamente, sí. Solamente deja el clutch adentro para que no se afecte. Aunque apagado el carro se pueden manipular las velocidades, pero igual para que no se dañe, deja el clutch adentro y practica este movimiento. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Y de esa manera vas a lograr aplicar tus cambios. Ahora, la reversa. La reversa puede venir en algunos coches a un costado de la primera o a un costado de la cuarta. Cuando es de 6 velocidades también muchas de las veces la puedes traer de este lado o de este otro lado. Fíjate bien, regularmente cuando la reversa viene a un costado de la primera, precisamente para que no se equivoquen, vienen con un seguro o con un mecanismo de seguridad. ¿Cuál es este mecanismo? En algunas palancas aquí adelante viene un gatillo que se tiene que apretar para poder accionar reversa. En algunas otras palancas aquí se tiene una especie de anillo que se eleva
para que se pueda accionar reversa. Y en algunas otras palancas, como es el caso de este coche, la palanca se sume para poder accionar reversa. Dejando la palanca sumida, recargas a la izquierda y llevas hacia adelante y ya metiste reversa. Si no haces el movimiento en forma de L, no estarías accionando reversa, estarías yéndote a primera. Y para liberarla ya no es necesario sumir, ya no es necesario apretar el gatillo, ya no es necesario elevar el anillo, únicamente bótala a neutral y te regresas a primera. ¿Sale? Espero que les haya quedado clara esta explicación de las velocidades. Vámonos con la siguiente pregunta. Déjenme ver los comentarios. Vamos a ver, vamos a ir en orden, ¿sale? Déjenme ver quién más preguntó. Ok, para lograrte estacionar en paralelo, haces mención de los espacios. Les voy a dar puntos claves, fíjense bien. Regularmente se van a estacionar siempre del lado derecho, aunque también puede ser del lado izquierdo. Pero del lado izquierdo la tienes más fácil. ¿Por qué? Porque de tu lado tienes más visibilidad. Entonces, para que yo no le vaya a pegar al coche que tengo de ese lado, ¿cómo le voy a hacer? Fíjate bien. Toda la cara lateral de ese coche que tengas ahí, tienes que lograrlo apreciar exactamente a la mitad de tu tablero, en el inicio del tablero. Incluso puedes ponerle, si quieres, una línea ahí, marcarle una línea, un masking, lo que tú quieras, y esa va a ser tu referencia. Justamente cuando se logre observar ahí la lateral de ese coche que tenemos imaginariamente en este momento, es momento de no seguirte acercando. Es lo máximo que te puedes acercar para que consideres una distancia de seguridad, ¿sale? Ya que estás lo suficientemente pegado de lado al otro coche que sigue en donde me coloco, la idea es que te pegues siempre lo más que se pueda al coche de al lado. ¿Por qué lo más que se pueda? Porque al momento de estarte metiendo, el carro no se va a abrir tanto en el caso de que no tuvieras el espacio del lado contrario. Ahora, yo he visto que en muchos lugares les aconsejan que se guíen con los espejos, que coloquen espejo con espejo. Sin embargo, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque posiblemente el coche que tienes de lado sea más largo que el tuyo o más pequeño. Siempre va a haber una diferencia. Entonces, en ese sentido, te puedes terminar afectando. Vámonos a la segura. Coloca, fíjate bien lo que te voy a decir. Coloca tu llanta trasera justamente al lado de la defensa trasera de ese coche. ¿Por qué de la defensa? Porque es lo último, es la parte final del coche. Y si tú colocas ahí tu eje trasero, o sea, tu llanta trasera, tu cola, o sea, tu cajuela, va a quedar por detrás. Al momento de ingresar ya no vas a pegar. Entonces ese sería el primer consejo. Que coloques tu llanta trasera al ras o a la par de la defensa trasera de ese coche. Ahora, híjole, es que no alcanzo a apreciar la rueda. Básate a la manija trasera. La manija trasera se tiene que ver más o menos al ras de lo que serían las calaveras. Las calaveras son los focos de atrás, donde se colocan los focos de atrás. O si no, también básate al respaldo. Justamente al lado del respaldo está la llanta trasera. O bien también, si es un vehículo de medida similar al tuyo, al momento de tú colocarte en el punto que te estoy diciendo, tú aquí en tu hombro vas a lograr apreciar la mitad de la ventana trasera. Tú te vas a colocar exactamente a la mitad de la ventanilla trasera de ese coche, ¿sale? Ese sería el primer consejo. Ya estás colocado ahí. ¿Qué sigue? Ahora el volante lo vas a girar. A ver si puedo reducir esto. Ok, el volante lo vas a girar una vuelta completita y media más.
En el caso de que tu volante gire un poco más de una vuelta y media, como lo es una vuelta 3/4 o 2 vueltas inclusive, es el total de vueltas que vas a girar el volante. Antes de mover el coche, ya que giraste el volante, vas a ingrésale sin miedo. Aquí te van varios consejos. ¿En qué momento me detengo para regresar el volante? Para que ingrese la parte frontal, porque lo primero que estás haciendo es meter la cola. Fíjate bien. En cuanto tu espejo lateral quede detrás de la cola de ese coche, en ese momento tú ya podrías comenzar a regresar la dirección para que se vaya metiendo la trompa. Sin embargo, si no referencias bien, podrías quedar muy por fuera y en este caso estarías vulnerable porque los carros que pasan por el arroyo vehicular podrían pegarte. ¿Cuál es el segundo consejo? Estás ingresando a través de tu espejo izquierdo. En cuanto aparezca, fíjate bien lo que te estoy diciendo, en cuanto aparezca el faro del lado derecho del carro que tienes detrás de ti, ahí detente. Regresa el volante al lado contrario, en este caso a la izquierda. Regrésalo 3 vueltas completitas. 1, 2, 3. ¿Para qué? Para que logres ingresar la parte frontal. Sin miedo, no vas a pegar. Ya que ingresaste la parte frontal, aquí por ejemplo también tiene mucho que ver qué tanto espacio tienes entre cada vehículo, porque puede ser muy bueno, pero si no tienes el espacio suficiente vas a tener que aplicar varios movimientos para lograr ingresar. En el caso de que tuvieras el espacio considerado, se supone que en este segundo movimiento tienes que lograr ingresar la parte frontal. Vas a detenerte en cuanto te logres observar derechito. En ese momento regresas el volante 1 vuelta y media para que se logre enderezar la dirección, y ya que las llantas están derechitas, ahora únicamente lo que haces es centrar tu coche, es decir, que quede en medio entre el vehículo de adelante y el vehículo de atrás, y listo, lograste estacionarte de forma fácil en pocos pasos. Vamos a ver la siguiente pregunta. Buenos días, yo tengo miedo a cambiar a tercera, ya respondimos esa pregunta. Ya le expliqué cómo vamos a evitar meter quinta u otra velocidad. Vamos bien. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Buenos días. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Buenos días, gracias. Estoy leyendo los comentarios. ¿Cómo puedo perder nervios en tráfico? Primero que nada, tienes que dominar el arranque. Recuerda que si tienes dominado el arranque no hay por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque el principal temor es ese, que se te apague el coche, que se te jale, que se te pegue el carro de atrás y no logres encenderlo o no logres avanzar, ¿no? Entonces, si tienes bien cimentado el arranque, lo siguiente es que te enseñes a ser bien observador. Al ser observador, fíjate bien lo que te voy a decir, Jonathan, no dudes. No dudes de las decisiones que vas a tomar. Pasa o paso. Nunca hagas eso. Simplemente yo decido, pásale. O simplemente yo decido, yo paso. Pero nunca dudes, ¿sale? Trata de llevar el carro a vuelta de rueda. ¿Cómo lo vas a llevar a vuelta de rueda? Aquí va a depender. Cuando se tiene espacio, pues vas únicamente, es más, el carro solito, sin hacer nada. En otras ocasiones tienes que ir acelerando poquito. Pero en otras ocasiones, cuando el tráfico está demasiado lento y van avanzando muy, muy lentamente, ahí es en donde se castiga muchísimo el clutch. ¿Por qué? Porque vas a tener que mezclar clutch con acelerador para que el coche no se te apague. Y es que, por ejemplo, esto te estoy hablando en el caso de los lugares en donde hay 3 o 4 carriles que van avanzando y se te quieren meter y no te dejan pasar. Por eso te estoy diciendo que lo vas a tener que castigar, porque como no tienes el espacio suficiente, no se va a poder liberar. El carro terminaría apagándose. Entonces es en donde se castiga muchísimo el clutch. Y de esa manera lo tendrías que aplicar. Siempre pendiente de tus espejos.
Ok, vamos con la siguiente pregunta. Estoy leyendo comentarios, reitero. ¿Cómo se reproducen videos en el coche? Ah, bueno, mira. Por cuestiones de seguridad, los vehículos ya están, digamos que con ese seguro, ese candado. Y muchas de las veces no te permite hacerlo. Entonces, ¿cómo se aplica? Una, puedes llevarlo que te lo desbloqueen. O bien, si no quieres invertir tanto en eso y tantos malabares, puedes comprar, déjame y te lo muestro. Acá está, mira. Este yo lo compré no recuerdo si fue en Mercado Libre o en Amazon. Este pequeño aparatito, simplemente le conecto su cable, lo conecto a la unidad auxiliar e inmediatamente lo lee. Y ya únicamente le doy a aceptar. Y ya de esa manera, obviamente también lo tienes que integrar a través del Bluetooth a tu celular para que agarre la señal. Y ahí pues vas a tener que tener buenos datos en tu celular porque pues todo se va a transmitir acá. Y de esa es la manera en la que vas a lograr acceder. Mira, vamos a ver si se puede. Ok, ya conecté la entrada auxiliar, ¿sale? Perdón, el cable al aparato. Ahora lo que voy a hacer es abrir el switch para que el carro logre habilitarse. Voy a tocar la pantalla para que se prenda. Ahí está. Espero a que se encienda. Ok, fíjate, voy a conectarlo a la entrada auxiliar. Ahí está, ok, ya lo conecté. Voy a encender el Wi-Fi. Ok, aquí ya está, mira, dice de conectar un nuevo dispositivo. Vamos a hacerlo, a decirle que sí. Me voy a dispositivos. Ok, si no lo detecta, vuélvelo a desconectar y vuélvelo a ingresar. Ya lo agarró. Ok, ¿dónde estás? Tú dale sin desesperarte. A ver, déjame encender el coche. Ok, va de nuez. Tiene que agarrarlo. Mira, ya está aquí encendiendo. Y se tiene que pasar a este lado. Ya está, ¿ya viste? Ya se conectó. Se tardó un poquito, pero ya se conectó. Y ya se habilitó. Y ya tú desde tu celular, obviamente te tienes que conectar también. Puedes poner lo que tú quieras. Y de esa manera es como puedes ver videos. Vamos a ver si me puedo conectar al otro celular. Distraer y puedes terminar afectándote. Pero pues ya te expliqué cómo le puedes hacer sin invertir tanto. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta.
Gracias, Carmen, buenos días. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días. Para subir a tercera no tengo inconveniente, pero para bajar aún me cuesta. ¿Cómo lo harías? Es lo mismo, estás en tercera, déjame apagarlo. Estás en tercera, ¿sale? Igual, fíjate, suelta el brazo, suelta la mano. Neutral, pegas y hacia atrás. Y ya estás en segunda, va de nuevo. Libero, pego y hacia atrás. Ya estás en segunda, ¿sale? Para bajar la velocidad, Vanesita, ok, para bajar la velocidad te refieres a ir aplicando cambios descendentes. Bien, si fuera el caso, ¿cómo le vamos a hacer? Porque aquí es en donde se comete un error muy grande, que simplemente intentas regresar y es cuando se siente ese jalón horrible en el carro, ¿cierto? ¿Por qué sucede esto? Porque no estoy entendiendo que en un cambio descendente primero tengo que frenar para bajar la fuerza, la velocidad. En un cambio ascendente no voy a frenar, voy a incrementar la aceleración para generar esa fuerza. Entonces, vamos a frenar primero antes de aplicar ese cambio descendente. Pongan mucha atención. Aquí va a depender mucho si es un vehículo de 5 velocidades o de 6 y también la capacidad del motor, porque hay diferentes. Te voy a hablar con palabras que puedas entender. Digamos que hay de diferentes capacidades, medidas si quieres, ¿sale? O tamaños para que se te haga fácil. Entonces no es lo mismo cambiar en un motor pequeñito que no tiene muchos caballos, o sea, mucha fuerza, a un motor potente. Es muy distinto. Las revoluciones son diferentes en el sentido de que no se requiere de tanta aceleración para aplicar el cambio. Y en otros sí tienes que forzar mucho el motor para poder aplicar el cambio. Entonces vamos a basarnos a un modelo estándar, ¿sale? En un vehículo de 5 velocidades vamos a cambiarlas en promedio cada 20 kilómetros. 2000, 2500 revoluciones. Entonces, si te estoy diciendo que las vamos a cambiar cada 20, para ascender, para descender no va a ser igual. Ahí le vamos a restar o le vamos a agregar 10 más. Fíjate bien. De primera a segunda, cuando llegue a 20, cambio a segunda. De segunda a tercera, cuando llegue a 40, cambio a tercera. Entonces, de tercera a cuarta, cuando llegue a 60, pues cambio a cuarta y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo te estoy diciendo, por ejemplo, que en 60 cambiaste a cuarta, para regresar a tercera, no lo harías en 40, perdón. Tendrías que restarle 10 más para que de esta manera no se sienta ese golpeteo. Entonces, por ejemplo, si te quieres regresar de segunda a primera, no lo vas a hacer en 20 kilómetros, que fue el máximo para cambiar a segunda. Lo vas a hacer en 10 kilómetros. Si de segunda a tercera cambiaste a los 40, de tercera a segunda no lo vas a hacer a los 40, lo vas a hacer a los 30. ¿Ya me entendiste? Y de esa manera vas a evitar esos jalones feos. Vas a evitar que se dañe la caja de cambios y el motor. En los vehículos de 6 velocidades regularmente son cada 12 o 15 kilómetros. Los cambios son más rápidos. Haz la misma dinámica. Réstale 10 para que hagas ese cambio descendente. Mira, se quema, bueno, el clutch se puede llegar a quemar cuando no se sabe utilizar, pero cuando estamos a vuelta de rueda en tráfico es cuando más se daña. Y ahí, ¿qué haces? Ni modo de que te quedes detenido y esperar a que avancen, no te van a dejar. Vas a ocasionar afectación. Bueno, ya les respondí lo de los cambios de velocidades, son en promedio cada 12 o 15 kilómetros. Pero miren, no se acostumbren ni a ver el velocímetro, ni a ver el tacómetro, ni siquiera en cuestión de tecnología. Ya en muchos coches te da la indicación en qué momento cambiar. Te lo indica con una flechita o con el número correspondiente a la velocidad. ¿Por qué te digo esto? Porque te puede llegar a fallar el clúster, o sea, el tablero. Y si estabas acostumbrado a estar viendo,
pues ya no vas a saberlo hacer. Acostúmbrate mejor, al ruido que ejerce ese forcejeo cada velocidad, para que de esta manera sepas en qué momento aplicar esos cambios. Es mejor. $2,000-2,500 más o menos, pero les reitero que tiene mucho que ver la capacidad del motor. No se basen a eso. Ahora, en relación a las dimensiones, ya les expliqué hace un momento cómo lo podemos hacer del lado derecho. Tú tienes que lograr apreciar exactamente en medio de tu tablero, exactamente donde inicia el parabrisas, la lateral de cualquier objeto, la barda, el coche, el poste, el árbol, y de esa manera garantizas que no estás demasiado cerca y evitas pegar. Del lado izquierdo te puedes basar a esta esquina, a la esquina de lo que sería el tablero y el parabrisas. Justamente ahí tienes que lograr observar, puede ser la mitad del rin o la misma lateral del coche o la barda o el barandal, lo que tengas, y de esa manera garantizas que no vas a estar demasiado cerca. En relación al frente, por ejemplo, yo ahorita estoy muy cerca de la barda, pero el mejor ejercicio que te puedo dejar es que pongas puede ser un tubo de PVC, o formes una torre con botellas de plástico para que no te dañe tu coche. Lo colocas en medio y te vas acercando poco a poco. Cuando tú creas que ya vas a pegar, ahí detente, bájate y constata si en efecto ibas a pegar, para que puedas cerciorarte de cuánto espacio tienes todavía, y te vuelves a subir a tu coche y te vuelves a acercar hasta que le pegues, y de esta manera vas a saber acercarte lo suficiente a cualquier objeto, porque si te dejo referencias puede variar dependiendo la medida del coche, pero garantizar que no vas a pegarle al otro coche justamente en esa línea que se ve del tablero, junto con lo que sería el inicio del parabrisas. En esa línea se tendría que lograr apreciar la mitad de la calavera. La calavera es ese foquito, ese blanco que se ve. Ahí tú estás dejando más o menos unos 30-50 centímetros de espacio entre cada coche. Si lo que quieres dejar es un espacio suficiente para lograr salir, tendrías que observar justamente al ras de este tablero la parte baja de esa defensa. Ya con eso garantizas que no vas a pegarle al momento de girar el volante y querer salir. Si logras apreciar las llantas, estás más o menos como a una distancia de 4 metros. Obviamente tienes demasiado espacio para lograr salir, pero el mínimo sería lograr apreciar la mitad de la defensa o bien la parte baja de la defensa, para que garantices que al momento de girar no vas a pegarle a ese coche. Pero si lo que estás observando es la calavera, olvídate, estás demasiado cerca, y si intentas salir podrías pegarle a ese coche. En relación a la parte trasera, si tienes un vehículo detrás de ti, vas en retroceso y los limpiaparabrisas se tienen que lograr apreciar aquí al ras de la base del espejo. Con eso garantizas que te lograste retroceder lo suficientemente cerca pero sin pegar. Pero aplica la misma dinámica, coloca atrás la torre de botes que te dije o de plásticos, para que de esta manera te enseñes a referenciar mucho mejor, a acercarte lo suficiente y evitar pegar. Vamos a ver qué otra pregunta hay. Y gracias por sus obsequios, gracias por estar participando. Si se me ha pasado alguna pregunta, vuélvanlo a hacer, por favor. Gracias, tus videos aprendí mucho hace 2 años y ahora tengo mi carnet y mi coche. No entendí la parte final, pues un gusto. Es que miren, gracias por esas fotitos. Miren, aquí hay diferentes maneras de aprender. Si eres un aprendiz auditivo o un aprendiz visual, ya la hiciste. No necesitas instructor, no necesitas escuela.
Pero si eres un aprendiz kinestésico, sí necesitas forzosamente de una persona que te instruya para que logres aprender. A ver, dice, es caro pagar 4,500 pesos mexicanos por 10 horas dentro de una semana. Mira, para empezar te voy a decir algo. En 10 horas no aprendes, solamente vas a gastar tu dinero. Todos esos cursos que ofrecen de 5 clases, o sea, de 10 horas, y ni siquiera son las 10 horas, no sirven, son cursos comerciales, solamente son para venderte el trámite de la licencia. Ustedes lo que ocupan para aprender es un curso integral que se ajuste a sus necesidades. Para que tú logres aprender el manejo requieres mínimo de 20 días, o sea 20 clases, mínimo. Y eso dependiendo tu nivel de coordinación, ahí puede incrementarse el tiempo. El tiempo es variante en cada alumno, pero si vas a pagar, así fueran 3,000 pesos, 2,000 pesos, estás invirtiendo equivocadamente, no vas a lograr aprender. Te estoy despertando o te estoy llevando a la realidad. No vas a aprender en 10 horas. No los pagues. Por ejemplo, mi curso tiene un costo de 10,000 pesos. Pero mi curso te está hablando de 20 clases, de 40 horas. Mi curso es a veces también ilimitado, depende de la promoción que meta, en donde no hay un mínimo de clases para lograr aprender. Pero ahí sí vale la pena. Les meto también muchas promociones con descuentos y el curso te sale un poquito más que eso. Sin embargo, si logras aprender, porque no te estoy vendiendo 10 horas. Te estoy cobrando mis servicios por enseñarte, pero es una garantía que vas a lograr aprender. Entonces, no paguen un curso de 5 clases, no van a aprender, en serio no van a aprender, se los digo en buena onda. Solamente van a conseguir el trámite para su licencia. Es que el manejo no es nada más subirte al coche y ya moverlo, porque hay muchos fantoches que dicen, yo aprendí en un día. Aprendiste a moverlo, pero no me vas a venir a mí a dormir o a enseñar algo de lo que yo sé. Entonces, algunos pueden tener la habilidad de moverlo, sí, pero lograr aprender en su totalidad todo, no, eso es mentira. Además, no intenten compararse, cada persona aprende a su ritmo, de acuerdo a sus capacidades. A ver, dice, hola, ¿es verdad que cuando yo me voy a estacionar en lateral debo prender las luces direccionales? Ok, les voy a explicar. ¿En qué casos se utilizan las direccionales y en qué casos se utilizan las intermitentes? Las direccionales sirven para que yo pueda notificarle tanto al vehículo de adelante, que viene frente a mí, como al vehículo que viene detrás de mí, los movimientos que voy a aplicar, como cuáles, cuando voy a adelantar a otro vehículo, cuando me voy a regresar a mi carril, cuando voy a ingresar a alguna calle lateral, cuando voy a tomar algún retorno, cuando incluso le estoy cediendo el paso a otro conductor. Ojo, las direccionales no obligan al otro conductor a detenerse, ese es un error muy grave. Si tú ya observaste que tienes el espacio suficiente, entonces sí notifícale lo que vas a hacer con la direccional. Ahora, ¿con cuántos metros voy a anticipar? Promedio 20 metros. Tampoco lo hagas tan atrás y tampoco ya casi cuando te estás metiendo. En promedio son 20 metros. ¿Y para qué sirven las intermitentes? El famoso triangulito. Una, cuando me voy a detener. 2, cuando voy a aplicar la reversa. 3, cuando me voy a estacionar. 4, cuando el de adelante se detiene de la nada. 5, cuando hay tráfico, que soy el último en llegar a la fila. 6, cuando hay un accidente. 7, cuando hay algo en el camino, un animal, una persona, un carro averiado, un bache, lo que sea. ¿En qué otro caso? Cuando... Y hasta les va a parecer absurdo, pero después no les va a parecer tan absurdo. Cuando voy a pasar un tope. ¿Por qué cuando voy a pasar un tope?
Porque como tú lo vas a pasar a vuelta de rueda, te tienes que enseñar a cuidar tu suspensión. Puede pasar que el de atrás esté acostumbrado a brincarse los topes. Como tú te estás deteniendo mucho y el otro conductor, si no tiene la suficiente habilidad, te va a terminar pegando. Y por último, cuando le vas a ceder el paso a un peatón, siempre y cuando el de atrás no venga tan rápido o tan pegado a ti, porque si te paras de repente te podrían pegar, ¿sale? Entonces ya supiste, ya aprendiste para qué sirven las intermitentes y para qué sirven las direccionales. En el caso de la banqueta les comentaba cuando es del lado derecho porque del lado izquierdo hay más visibilidad. Para evitar banquetear, tú tienes que observar la banqueta exactamente en medio de tu tablero, exactamente ahí donde se forma o donde se junta el tablero con el parabrisas. Justamente ahí puedes ponerle una X o una línea o un circulito y justamente ahí se tiene que lograr apreciar la banqueta. Ya con eso es garantía, estás más o menos a unos 50 centímetros. Es una distancia suficiente para que no para que no pegues, ¿sale? Vamos a ver qué otra pregunta hay. ¿Cómo es la manera correcta para ajustar los espejos laterales? Es buena pregunta, presten mucha atención. Me ha tocado ver que les dicen que se debe lograr apreciar la manija delantera. Eso es mentira. Y ahorita lo voy a hacer. Fíjate, vamos a apreciar, ojo, en la esquina inferior interna. Escucha lo que te estoy diciendo. Bueno, para empezar, ¿cuál es tu espejo? Porque ves muchos espejos acá. El espejo de arriba mío es para que yo desde el lado del copiloto logre apreciar lo que tú tienes que apreciar desde tu espejo. El espejo chiquito es para evitar el punto ciego e inclusive para no banquetear cuando te estás estacionando. Tu espejo es el normal, ¿sale? Entonces la esquina inferior interna es mi punto clave. Ahí es en donde se tiene que lograr apreciar la manija trasera para que tengas bien ubicado tu espejo. Lo vamos a hacer mal. Vamos a ubicar la manija delantera. Nada más permítanme poquito. Déjenme cambiar de música. Traemos de todo, es para que no se aburran mis alumnos. Vamos a ajustar este. No estoy esperando que se vaya la vecina porque no quiero que se vayan a malinterpretar las cosas, de que piense que la estoy grabando o algo. Vamos a dejar que se vaya. Ya casi se va. Para poderte explicar el tema de los espejos y te quede claro. Pero antes de eso, igual también te puedo compartir lo referente al espejo central. Fíjate bien. Tenemos esta palanquita. Esta palanquita tiene que estar hacia atrás. Siempre, 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 siempre. ¿En qué casos la voy a accionar hacia mí? Cuando un vehículo que venga detrás me venga encandilando, me venga proyectando su luz. En ese sentido la debo de accionar yo hacia mí. Esa palanquita, ¿sale? Para eso sirve. Ahora, en este espejo central existen dos ángulos. El ángulo de ciudad y el ángulo de carretera. No es lo mismo. En el ángulo de ciudad tú vas a observar lo que tienes justamente detrás de ti, lo cerquita. Pero ese ángulo se hace deficiente y no te sirve para carretera. Tú en carretera tienes que proyectar más a lo lejos. Entonces, ¿cómo le hago? Para ciudad, la base de tu espejo se tiene que lograr observar en el inicio de lo que sería el vidrio trasero. El vidrio trasero se conoce como medallón. Puedes basarte también a la orilla del respaldo trasero, no importa que se vean las cabeceras. Lo más centrado posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se vean las caras laterales de atrás, únicamente el centro, ¿sale? Ese sería el ángulo de ciudad. Y en el ángulo de carretera, ahora vamos a lograr apreciar en la orilla de arriba la orilla del toldo trasero. El toldo es todo esto, lo de arriba. La orilla del toldo
de atrás es lo que se tiene que lograr apreciar aquí, al ras. De esa manera estás garantizando que estás apreciando lo correcto para carretera, ¿sale? Ahora, para que puedas lograr referenciarte bien con los espejos laterales, te decía yo que te puedes basar a la manija trasera, porque si logras apreciar la manija delantera, estás apreciando demasiado del vehículo. Mira, fíjate, vamos a meterlo demasiado. Ahí yo estoy ubicando la manija delantera, ¿ya te fijaste? Ahí está la manija delantera. Mira, voy a hacer más grande el zoom. Fíjate cómo se ve la manija delantera. Está demasiado abajo el espejo, se logra apreciar bastante del coche. Ese ángulo no te sirve, estás muy vulnerable, porque estás provocando el punto ciego. Quédate con esa referencia cuando te vas a estacionar, cuando vas a aplicar reversa. Esa sería la referencia principal, que esa manija delantera se logre apreciar justamente en esa esquina interna. Ahora bien, para que se logre apreciar correcto, dijimos que es la manija trasera. Vamos a buscarla. Ahí va. Listo, ahí está. Exactamente la manija trasera. Ahí está. En la esquina inferior interna. Esa sería la referencia principal para lograr apreciar correctamente tus espejos laterales. Espero que les haya quedado claro. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de llevar el volante? Miren, para empezar, uno de los principales errores que se cometen y que en ese sentido terminan afectándose al jalar el volante, al no mantener el control en el camino, es porque el volante lo terminan abrazando con los pulgares. Y además, al abrazar el volante con los pulgares, si se llegara por alguna situación a regresar el giro del volante, ya sea porque pisaste un bache, una piedra o se dañó la flecha, el volante se va a regresar tan rápido que no te va a permitir liberar el volante y te va a terminar dañando los pulgares. Busca en internet cuántas personas se han llegado a dañar los pulgares, precisamente por eso, porque lo están por dentro. Los pulgares van a ir exactamente aquí, mira, en el inicio de la orilla interna, y con el talón de la mano vas a lograr sujetar la posición 9, 3 y 9 del reloj con los pulgares acá, de esta manera. Esa sería la posición correcta para sujetar tu volante. Y aquí pues te puedes acomodar, puedes subir un poco más o un poco más abajo, pero la idea es que coloques en esta zona tus manos, donde te sientas más seguro. Entonces dijimos, puedes colocar pulgares aquí o bien el talón de esta manera. Inclusive los volantes traen estos coditos, mira, estos que están aquí, para que coloques tus pulgares, ¿sale? Y el volante, por ejemplo, se va a manipular para girar de diferentes maneras dependiendo de la necesidad, porque no es lo mismo únicamente desplazarte de forma lateral que tomar una curva o tomar un retorno o tomar una glorieta, es diferente. Ahora, es un error que traigas una mano en el volante y otra mano de fantoche en la palanca, encima de la palanca. Eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Tú puedes decir, no, pues no estoy haciendo nada. Claro que sí. El peso de tu brazo se lo estás ejerciendo a la palanca de cambios. Este peso está dañando el mecanismo que tenemos debajo. Vas a terminar afectando tu caja de cambios. Entonces la palanca se deja libre. Las dos manos al volante, nunca te subestimes, nunca excedas la confianza y mucho menos pues nunca andes manejando como fantochito, ¿no? Con una mano en el volante y la otra en la ventana o con la otra mano en la palanca, eso no se hace. Las dos manos a los costados siempre, ni arriba ni abajo,
ni por fuera ni por dentro, todo el tiempo por los costados, todo el tiempo, siempre por los costados. Esta va a ser la manera correcta de sujetar tu volante, siempre por los costados. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora también en relación al volante, mientras más abiertos sean los movimientos es mucho mejor. ¿Por qué es mucho mejor? Porque mientras más cortos sean los movimientos de volante, más movimientos vas a tener que aplicar con las manos y no te sirve. Tú lo que ocupas es tener pericia en el volante. ¿Sale? ¿Cómo puedo cambiar de carril en tráfico? Ok, bueno, te voy a dar una referencia. Para empezar, fíjate bien. Puedes poner, si quieres, una línea en medio de tu espejo lateral, justamente en medio. Si logras observar el vehículo de la mitad de la línea hacia afuera, en ese espacio no tendrías tú la distancia para poder adelantar, porque el vehículo que viene detrás está demasiado cerca de ti. Si lo logras apreciar del centro hacia la parte interna, sí tienes la distancia para poder cambiar de carril. Esto en relación a los vehículos de atrás. En relación a los vehículos que van adelante de ti, ¿cómo puedo saber en qué momento ya tengo que cambiar? Pon tu mano aquí. El carro que va delante de ti se tiene que lograr apreciar aquí arriba. Una vez que desaparezca de esta referencia, ya es momento de adelantarlo. En este espacio, si el vehículo está, ya es momento de adelantarlo. Si se logra apreciar aquí arriba, todavía tienes distancia. Y también es importante que aprecies el espejo central para que puedas constatar qué tan retirado viene el vehículo de atrás. ¿Te da miedo salir a la autopista? ¿Cómo se pierde el miedo? Mira, yo te doy un consejo. Primero que nada, ahí vas a tener que invertir en tu preparación en relación al tiempo. Salte en la noche, en la madrugada, cuando no haya tráfico, y empieza a recorrerla para que te vayas familiarizando. Ve cambiando de horario de menos a más hasta que te metas a la hora pico. Ya vas a saberlo hacer. Esa es la manera de perder el miedo, una de las maneras de perder el miedo. En vehículos automáticos, cuando tienes la función que me estás diciendo de 2, 3, 4 y L, sí, mira, en los únicos vehículos automáticos que no se van a hacer cambios es en los vehículos en donde únicamente traes la letra D. Pero si traes la letra L, la letra S, la letra M, el 1, el 2, el 3, sí se van a tener que manipular esos movimientos de palanca. Entonces para una pendiente va a ser en primera o en la letra L o en la letra S o en la letra M, dependiendo qué tipo de caja de cambios tengas. A ver, vamos a ver qué otra pregunta. A mí me da miedo... miren, fíjense, vamos a aprovechar que estoy acá en mi cochera. Fíjense bien. Esta barda es como si fuera la banqueta o como si fuera un coche. ¿Sale? Yo me voy a meter de reversa y me voy a ir acercando. Y te voy a dar una referencia que puedes considerar para no pegar. La referencia sería que logres apreciar la manija delantera justamente ahí, en el inicio de la barda, de abajo hacia arriba. ¿Sale? Vamos a hacerlo. Nada más déjame acomodar mi espejo porque lo traigo muy arriba. Ok, ahí está la manija. Pongan atención, ¿eh?
Ok, ahí viene lo bueno. Fíjense. Dijimos que nos vamos a basar a la manija delantera para no pegarle a esa barda, ¿sale? Ahí voy. La voy a bajar para que logres apreciar. Lo voy a ir hacia adelante para que lo hagamos de cerca. Ok, bueno, fíjate, me voy a ir acercando. Vamos a basarnos en la manija delantera. Ya se está acercando a la barda. Fíjate cómo se está acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ahí está, la manija delantera al ras de la barda. Vamos a ver qué tan cerca quede. Hay una distancia prudente, más o menos unos 50 centímetros y ya. Me quieren infraccionar. Ok. Bueno, fíjate cómo quedamos más o menos a 50 centímetros de distancia. No pegaste. Este es el otro coche. Ya no le pegaste. Tuviste la distancia necesaria y te basaste a la manija delantera. ¿Ya viste? Cómo es fácil lograr estacionarte o dimensionar sin pegar. Vamos a ver qué otra pregunta hay. No sé por qué me querían infraccionar. Yo no sé si fue porque moví el coche, pero estoy aquí TikTok en un espacio muy limitado, en donde seguro no estoy haciendo maniobras de riesgo. Mi contenido nutre, ayuda a las personas a que logren aprender, a que logren entender este tema. Yo no sé a qué se refiere al comentario de Ángela. De ese método no aplica siempre. Pues yo no sé a qué se refiere. Pero difícilmente, y lo digo con mucha humildad, me va a enseñar algo en referente al manejo. ¿Cuál es la regla de los 3 segundos para avanzar? Es lo que les explicaba al inicio. Liberas el clutch al corte. Lo mantienes ahí pausado. Comienzas a acelerar. En cuanto aceleres, el carro tiene que comenzar a moverse. En cuanto el carro se mueve es cuando comienzas con el conteo. 1, 2, 3, listo, sueltas clutch en su totalidad y de esta manera evitas que el carro se apague o se jale. Los números en el volante son para que puedas lograr colocar las manos correctamente. Es más fácil que se te vaya dando la indicación teniendo como puntos claves. Es como si yo te dijera, no, pues imagina que el volante es un reloj y sujétalo a las 3 y a las 9. Vas a decir, pero ¿dónde son las 3 y las 9? Así es más fácil ubicarte. Estos 3 puntos son claves. Sí, miren, para encender el vehículo es necesario que se ingrese, pero antes de ingresar el clutch siempre es freno. Primero es freno y luego es clutch. Porque si por ejemplo estás en una subida y no te dejaron bien accionado el freno de aparcamiento, al momento de meter el clutch, el carro se te va a mover. Entonces siempre es freno, clutch. Pasas a neutral, enciendes tu coche. Y ya que encendiste tu coche, ya puedes liberar el freno de aparcamiento, antes no. Mira, por ejemplo, a mí me ha tocado manejar camionetas. Y yo para estacionarme utilizo las mismas referencias que te estoy diciendo. Las mismas. Hay un video, métete aquí en mi contenido, en donde les estoy explicando lo referente al volante. Cuánto lo tienes que girar, lo vas a entender mejor.
Y yo lo que te recomiendo es que te vayas a un espacio abierto, como a una especie de campo, para que estés practicando, para que primero el volante lo muevas de forma lateral, así mira, para que observes qué tanto se logra desplazar el coche. Después lo vas a hacer por cuartos, divide el volante por cuartos. Aquí es un primer cuarto. Después de ahí agrégale otro cuarto, ya sería media vuelta completa. Después le agregas otro cuarto, ahí serían tres cuartos de vuelta. Después le agregas otro cuarto, ya diste una vuelta en total. Le agregas otro cuarto, una vuelta un cuarto. Otro cuarto más, una vuelta y media. En este caso es todo lo que gira el volante. Para que de esta manera logres aprender. Ahora, mientras mayor sea el movimiento de giro, más rápido vas a lograr dar la vuelta. Entonces, en base a esto te tienes que enseñar. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me quiero acercar a ese portón y quedar de forma lateral, tengo que ir girando poco a poco. Si desde ahorita giro todo mi volante, no me voy a acercar al portón. Voy a terminar yendo por ahí, mira, por la mitad del camino. Es que bueno, mira, yo te puedo hablar en base a mi experiencia, a mi metodología. Si yo te enseño y tienes el nivel de coordinación promedio, más o menos son 20 clases, 20 días. A partir de ese momento ya puedes manejar. ¿Por qué? Porque durante toda tu enseñanza, además de enseñarte a conducir, también ya va incluida la práctica en ciudad y en carretera. Tú a partir de ese día ya puedes manejar por sí solo. Desde cero. Sí, lo puedes encontrar, es reciente. Está una chava, ella lo está girando y yo estoy por fuera explicando. Estoy apreciando el volante y la llanta para que logren entenderlo. ¿Cuánto está girando? Por ejemplo, ya hay vehículos que vienen bien manejables. Por ejemplo, ya vienen con asistente en pendiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo suelto el freno, el carro no se me va a ir para atrás. Me regala un promedio de 3-4 segundos para que yo me pase al acelerador, para que libere el cloche al corte y logre avanzar sin que el carro se me regrese. Pero pues la tecnología puede fallar, entonces no te bases a eso. Enséñate a hacerlo bien. ¿Qué otra pregunta tienen? Este es un Polo 2024 estándar. Me salió muy bueno, aunque hace poco se afectó del aire acondicionado. Pero esto fue porque una piedra de las chiquitas le botó al radiador del aire y lo averió y se empezó a fugar el gas. Y por esa razón se empezó a salir aire caliente, no salía aire frío. Se tuvo que desmontar todo el frente para poderlo arreglar. Y ahí pues me salió más barato hacerlo con particular, con el especialista en el tema, que hacerlo en la agencia, porque en la agencia pues me cobraban 5 o 6 veces lo que me iban a cobrar por fuera. Los espejos laterales ya les expliqué cómo hacerlo. Al rato voy a compartir este live para que lo vean. Pero básense a la manija trasera. Ya dijimos que la manija delantera es para lograr aplicar reversa o estacionado. La manija trasera es la correcta. Se tiene que lograr apreciar justamente en la esquina inferior interna de tu espejo. Ahí está. Mira, observa bien. Ahí se ve la manija. Voy a hacer zoom. Ahí se ve la manija trasera en la esquina inferior interna. Ahí está. Esa es la manera correcta de ubicar tus espejos laterales. Precisamente por lo mismo tienes el punto ciego, porque tienes mal ajustados tus espejos. Yo te sugiero que le agregues estos chiquitos. Puedes comprarlos. Están bien baratos. La base es fija, pero el espejo es movible y ya evitas ese punto ciego. Y también te sirve para estacionarte.
Sí, te sirve para el punto ciego y también te sirve para lograr estacionarte a la perfección, evitando pegarle a la banqueta. Por ejemplo, este carro, si yo le dejo girada la perilla en la letra R, el espejo lateral derecho, en cuanto meto reversa, se manipula solito a la posición de reversa para que yo pueda lograrme estacionar sin problema y lograr apreciar un poco más abajo. Y es que en estacionado, mientras más abajo veas, es mejor. Pero esa posición solamente es para reversear o estacionarte. Para conducir, no. Para conducir es apreciar la manija trasera. La aceleración es gradual, no es como comentas, tiene que ser gradual. Se va incrementando la aceleración hasta el tope y ya de ahí se suelta acelerador. Ojo, al soltar acelerador no muevas la pierna, solamente levanta el pie del pedal para que el movimiento sea más rápido. Ingresa clutch, aplica el cambio, libera el clutch y genera aceleración. ¿Por qué 9, 6 y 3? ¿Por qué la posición de las manos? Tienes que saber ubicar las manos. ¿Alguno de ustedes quiere compartirnos su historia de la conducción? Si tienen miedo, para que podamos hacer un enlace. Sí, eso está súper bien. Es que ya los carros vienen muy manejables. La verdad ya son bien manejables. Ya no puedes poner pretextos de que no lo quieres hacer, de que no te quieres atrever. Porque los vehículos de antes, que no tenían tanta tecnología, son muy diferentes. De hecho, yo recomiendo que te enseñes en un vehículo, mientras más austero, mejor. Mientras más austero esté, mucho mejor. En promedio cada 12 o 15 kilómetros en vehículos de 6 velocidades. Los cambios son un poquito más rápidos. Métete a mi contenido, ahí les explico cómo se deben de enseñar a aplicar la reversa y los diferentes estacionados. Les enseño paso por paso, porque por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es enseñarte a aplicar la reversa y ya después aplicar el estacionado, porque en el estacionado ya solamente te dan las referencias para que te logres estacionar. ¿Cómo entrar de reversa a una calle del lado izquierdo? A ver, llegando del carril derecho. Trata de quedar exactamente en medio de tu carril o al ras entre carril y carril, y que quede exactamente tu hombro. ¿Cómo te lo explico para que lo entiendas? Tienes que quedar con tu hombro exactamente a la mitad. Imaginemos que la entrada es ese portón de ahí. Tú tendrías que colocarte en medio de ese otro portón. Girar tu volante la vuelta y media para lograr ingresar desde tu carril. Esa sería la manera. Es que aquí el detalle es que luego me bloquean. Mira, voy a intentar algo. No sé si se va a lograr apreciar, pero igual lo voy a hacer. Voy a dejar mi celular afuera. Lo voy a dejar enfocado así. Y yo me voy a colocar. A ver, me dijiste en el... Cuando encierro el carro por primera vez
presionar antes embrague y luego lo enciendo. Siempre va a ser freno clutch. Freno clutch, paso a neutral, enciendo. Y ya que encendí, puedo liberar el freno de aparcamiento. Antes no. Bueno, les decía, mira, me voy a bajar, voy a dejar el celular así. Y me voy a ir al carril que está allá. Esta es una pendiente. Y me voy a colocar en el punto correcto para lograrme meter de reversa. ¿Sale? Vamos a ver si se logra apreciar. A ver si por acá tengo mi sujetador del celular. Creo que sí. A ver si lo puedo sujetar. Voy a tenerlo que recargar aquí porque si no se va a caer. Bueno, espero que se logre apreciar. ¿Te fijaste cómo sí se pudo hacer? Me coloqué exactamente en el siguiente portón, bueno, más o menos a la mitad del portón para poder ingresar. La idea es que tú siempre trates de observar que la parte final de tu carro queda justamente al ras de donde vas a ingresar para que de esta manera lo logres hacer. Básate a la manija delantera. La manija delantera se tiene que ver exactamente al ras de lo que tengas detrás. Y de esa manera evitas pegar. Para estacionarse, fíjense cómo todo tiene un porqué. Primero tienes que enseñarte a arrancar el coche, a dominar el arranque. Después a generar pericia en el volante, saber dimensionar, entender la reversa. Y después de la reversa viene el estacionado. Porque cuando ya entiendes el comportamiento del vehículo marcha atrás, ya solamente se te explican las referencias que debes de considerar para lograrte estacionar. Originalmente se utilizaba agua, actualmente es anticongelante. Cada depósito viene con su medida, no debes ni de bajar del mínimo ni de excederte del máximo, siempre tiene que llegar a nivel. Tanto el anticongelante como el líquido para frenos, en el caso de que sea dirección hidráulica también, y en el caso del aceite también tiene su bayoneta para poder medirlo. Al inicio en la punta tiene la medida, tú tienes que liberar, tienes que sacar por completo la varilla
la tienes que limpiar con un pedazo de papel, volverla a sumergir, volverla a sacar para que de esta manera puedas constatar cuánto aceite tienes. Es importante que lo hagas en una superficie plana y que cuando vas a checar todo esto lo hagas con el vehículo completamente frío. No vayas a cometer el error de abrir el depósito del anticongelante con el vehículo caliente. Por la presión terminaría explotándote y terminarías quemándote. Estoy en Guanajuato capital, cubro varios municipios de Guanajuato y también el estado de Querétaro. Sí es incorrecto porque mira, cuando volteamos hacia atrás, haz de cuenta que estos son mis ojos, ¿no? El celular. Fíjate lo que voy a empezar a apreciar. El frente, todo mi costado derecho, hasta llegar a la parte de atrás. ¿Qué no estoy viendo? Pues todo lo que tengo del lado izquierdo. Entonces, como no estás apreciando todo lo que tienes de este lado, podrías terminar pegando. Entonces, en ese sentido, sí es importante que te enseñes a espejar. No tengas miedo, es muy fácil, es más seguro. Pues bueno, me voy a despedir. Si quieren inscribirse en mi curso, ya sea presencial o en línea, lo pueden hacer sin ningún problema. En línea les estoy respetando el 50%. Y en presencial les estoy ofreciendo el 45%, entonces lo pueden aplicar. Bueno, más tarde les comparto el en vivo, hay mucha información que les puede nutrir. Y sin más, pues les deseo que pasen un excelente día.